Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a hablar sobre pliometría. Porque generalmente las personas creen que la pliometría solamente se está utilizando o se utiliza para movimientos que van a producir mayor efectividad o eficiencia en el salto. Eso es cierto, pero no es solamente para ello. Se ocupa para múltiples tareas. ¿Para qué tareas podríamos utilizar la pliometría? Para entender esto, primero tenemos que hablar de los principios, y el primer principio del cual vamos a hablar es el de la curva fuerza-velocidad. Quiero que piensen que arriba tenemos la fuerza positiva en relación al movimiento. Esto es como un eje cartesiano donde yo estoy moviendo y viendo hacia dónde yo voy. Tenemos negativo, tenemos la rapidez, perdón, tenemos la velocidad, no la rapidez, positiva, y la velocidad negativa. Entonces este principio dice que cuando yo estoy enfrente a una resistencia externa, por ejemplo un peso muy pesado que tengo que mover, mientras más pesado es, más lento me voy a mover, al punto en que ya ni siquiera voy a poder mover ese peso. Ese es el punto isométrico. Entonces el punto isométrico va a estar acá, donde la velocidad es 0 y la fuerza es muy alta. Estoy tratando de hacer la mayor fuerza posible y no lo puedo mover. ¿Bien? La resistencia va aumentando. Resistencia externa. A medida que yo voy bajando la cantidad de resistencia externa, va aumentando la velocidad, generando una especie de parábola que va a depender del movimiento, va a depender del músculo, en donde va a ir aumentando la velocidad, va a ser positiva porque está haciendo un movimiento concéntrico, y además se va a producir un aumento entonces en la velocidad y veríamos una curva así. Es la que la mayoría explica, solamente esta zona de la curva. Pero la curva sigue también para atrás. En el caso que la resistencia externa me esté aumentando al punto en que ya me empieza a mover a mí, comienza el movimiento negativo o la fase excéntrica. Y generalmente la fase excéntrica, la fuerza externa es mayor y llega a un punto en donde ya empiezas a decaer, ya ni siquiera puedes sostener mucho peso porque en ese momento ya colapsas completamente. Y algo así se vería la curva fuerza-velocidad completa. Hay otros modelamientos de la curva fuerza-velocidad, pero para entender dónde está la pliometría está en esta zona de la curva, en la zona de velocidad. Pero algo importante decir en esta parte de la pliometría, se encuentra la curva fuerza-velocidad ahí, es que los movimientos representados ahí son los movimientos concéntricos. O sea, el movimiento concéntrico rápido está representado aquí. Pero vamos a ver movimientos pliométricos también, los vamos a encontrar en la fase excéntrica. Porque hay movimientos en la misma pliometría que yo voy a tener que hacer un excéntrico primero para poder llegar allá, para poder llegar después al concéntrico. Recuerden que la curva fuerza-velocidad está hecha de dos principales formas. Medidas en el laboratorio muscularmente, se vería algo parecido a esto, y solamente en acciones concéntricas que después se pasan a excéntricas, o medido por la fuerza de producción, medido generalmente por la altura del salto. Si esto lo graficamos como la altura del salto, sería así. Resistencia externa 0, altura del salto. Mientras voy aumentando la resistencia externa, por ejemplo, me coloco un chaleco, después me coloco una barra, después a esa barra le coloco peso, va a ir disminuyendo la altura del salto, disminuyendo por lo tanto la velocidad y aumentando la fuerza externa que estoy venciendo. Para después ir hacia el movimiento solamente excéntrico, no puedo salir hacia la concéntrica. Entonces esas son las dos grandes formas de entenderlo. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver cómo podemos aplicar la pliometría no solamente para saltar más, porque la pliometría también se puede hacer para el tren superior, se puede hacer para el tren inferior y para segmentos especiales del tren inferior. La pliometría, como definición, para hacer movimiento pliométrico, tiene que existir el ciclo estiramiento-acortamiento muscular. Aunque muchos movimientos son pliométricos, podemos definir algunos pliométricos lentos y algunos pliométricos rápidos. Importante sobre la pliometría para otras utilizaciones es, por ejemplo, en la rehabilitación. En la rehabilitación es fundamental utilizar la pliometría, sobre todo en tejidos que necesitan esta estimulación. Por ejemplo, un tejido neurológico. Como pliometría para un tejido neurológico. Claro, necesitamos estimular los arcos reflejos que se producen por este ciclo estiramiento-acortamiento muscular, el ciclo del SEA. Este ciclo del SEA utiliza el reflejo miotático para poder producir una contracción mayor del mismo músculo que se está estimulando. Ese uso neuromuscular se está estimulando. Por lo mismo, si queremos rehabilitar y despertar esos receptores y esas neuronas alfa motoras, me sirve
increíble la pliometría. Si quiero ahora irme a otro tejido, un tejido muscular, me sirve la pliometría para mantener isometrías máximas en esas posiciones o ayudar al músculo a que el tiempo de acoplamiento de los puentes cruzados sean menores al momento de producir la fuerza. Muy importante para aumentar el ratio de fuerza o el ratio de desarrollo de fuerza. O si me quiero ir a los tendones, rehabilitar un tendón. La función principal de los tendones es principalmente transferir energía y acumular energía. No es solamente conectar el músculo con sus huesos, con su origen o inserción, sino que también es transferir esa energía y generalmente son músculos biarticulares los que van a ser los más eficientes, generando entonces esta acumulación y reciclaje de energía elástica. Entonces tenemos utilización de la pliometría para rehabilitación, pero también tenemos pliometría para el entrenamiento. Para el entrenamiento no solamente con el objetivo de aumentar el salto, sino que además para el trabajo tejido específico. Es fundamental algunas veces salir de solamente entrenar movimientos e irnos un poco a la aislación hacia el tejido. Muchas veces dejamos de lado la importancia de la tolerancia del tejido, la distribución de cargas dentro del mismo cuerpo. Por ejemplo, un basquetbolista juega con las manos, sí, está bien, juega con las manos, pero la mayor cantidad de fuerzas y newton que pasan por el cuerpo no están siendo absorbidas por las manos, es por el tren inferior. Y si yo estoy en una pretemporada, tengo que preparar ese tren inferior y todas esas estructuras, esos tejidos, para resistir las cargas de la temporada completa. Sobre todo si juega muchísimas veces a la semana, sin descanso como lo que sucede en los jugadores de la NBA. Por lo mismo, tenemos que entender que la pliometría no solamente nos ayuda a aumentar el salto, sino que tiene implicancias y utilización en rehabilitación y en entrenamiento. Sobre todo esto y más estudios con más evidencia se los vamos a mostrar en nuestra plataforma educativa para que estén atentos. Pero ese curso se viene en un tiempo. Nos vemos y espero que estén bien. Metan pliometría en su entrenamiento y en rehabilitación.